consecuencia de una entrevista que se le hizo al ministro Eddie Olivares. Él es el ministro de Trabajo, y él estaba hablando de 4 nuevas modalidades de trabajo que, según sus palabras, están teniendo lugar en la República Dominicana. Y esas 4 modalidades de trabajo son, primero, la economía de plataforma; en segundo lugar, los que se les llama trabajos de colores; en tercer lugar, el trabajo remoto; y número 4, el trabajo en reducción de horarios. El primero, o sea, la economía de plataforma, se refiere a toda esa gente que ustedes ven que trabaja como delivery, llevando comida, llevando pedidos, que usted le escribe por una plataforma y llegan y le traen lo que usted ha pedido, y algunos hasta llevan recados. Esa modalidad de trabajo existe en la República Dominicana, pero para la pandemia se incrementó un poquito más. Solo que esa modalidad de trabajo todavía no tiene las regularizaciones pertinentes en nuestro país. Y por esa razón, él considera que, como ya está teniendo auge, propone él que se regularice esa modalidad de trabajo. La segunda, que tiene que ver con los trabajos de colores, hay 2 colores en específico, el verde y el azul. El verde, para la gente que trabaja para el medio ambiente, y que, según sus palabras, en muchos países esa es una modalidad de trabajo muy importante porque está contribuyendo a la protección del medio ambiente. Y el otro color es el azul, que se reserva para las personas que trabajan en el mar, como buzos, como pescadores, para la conservación de los océanos y cosas como esa, que, según sus palabras, en nuestro país también está teniendo auge esa modalidad de trabajo. Yo pienso que lo que se refiere al mar siempre ha existido entre nosotros, solo que no se le prestaba la debida atención, porque como nosotros somos un país, parte de una isla, pues ustedes saben que el mar está en todas partes y mucha gente ha vivido siempre de la pesca y mucha gente ha buceado en nuestro país. Pero supone él que eso es una modalidad de trabajo que está teniendo mucho auge últimamente en nuestro país. Y el trabajo remoto, que también él decía que para la pandemia aumentó bastante el auge de esta modalidad de trabajo. Y es cierto, para la pandemia el trabajo remoto aumentó bastante y se incrementó la cantidad de personas que desde sus hogares trabajaban. Yo, por ejemplo, enseñé de manera remota en la universidad y también en la escuela y en institutos bíblicos y también en institutos de idiomas. Mientras duró la pandemia, lo hice de manera remota. Así que es cierto, esa modalidad de trabajo ha estado creciendo en nuestro país. Solo que eso es una modalidad de trabajo que necesita y que se intervenga urgentemente y se regularice. Porque la modalidad de trabajo remota por lo general explota a la gente. Porque como se supone que uno está desde casa, a veces no se te paga lo debido. Tú gastas todo el internet trabajando y no hay prácticamente un pago como debe de ser. Las horas de descanso no se respetan muchas veces, no hay seguros a veces y cosas como esa. Así que esa modalidad de trabajo así, en remoto, a mí me parece importante que esté en nuestro país, pero me parece que se debe regularizar, que no se debe dejar así. Y la otra tiene que ver con la reducción de horarios. Dice el ministro de Trabajo que ya en nuestro país se está contemplando la posibilidad de mudarnos a esa modalidad de trabajo. Esa modalidad de trabajo de reducción de horarios existe en 2 formas. Por ejemplo, existe una manera en la que se trabaja menos horas e incluso menos días a la semana previo acuerdo con la empresa o con quien sea que contrate. Y esa modalidad también existe, que consiste en que usted terminó el trabajo y se va a su casa, sin importar la hora que sea. Eso todavía yo no he sabido que existe 100% en el país, pero dice el ministro de Trabajo que se está de alguna manera instalando esa modalidad en nuestro país. Yo pienso que esas 4 modalidades de trabajo se deben regularizar y se debe aprovechar las intenciones que hay ahora de remodelar, de revisar el código laboral para que esas modalidades se le preste atención y realmente puedan seguir creciendo y aumentando
en nuestro país. La tercera cosa que quiero comentar es sobre una situación que tuvo lugar en el día de hoy a consecuencia de un reportaje que hizo Nuria. Ustedes saben que ella ha estado haciendo unos reportajes acerca, primero fue del ITLAS. Ella hablaba ahí de una supuesta malversación de fondo que consistía en descontar a los trabajadores para supuestamente financiar un proyecto político. Y ustedes saben que el joven que estaba ahí de rector, el presidente de la República, terminó quitándolo de la posición y colocando a otra persona. Bueno, eso fue hace unos 15 días. El sábado reciente ahora, Nuria también hizo un reportaje y esta vez fue en el FEDA. El FEDA es el Fondo Especial para el Fomento o para el Desarrollo de la Agricultura. Eso es el FEDA. Y en su reportaje ella presentaba supuestas evidencias y supuestos testimonios de personas y de situaciones en las que allí se hacía supuestamente lo mismo que en el ITLAS. O sea, se le descontaba a las personas de su sueldo para financiar proyectos políticos. Y aquí incluso, según el reportaje, supuestamente se hacía o se hace un supuesto sorteo que se le descuenta 500 pesos a las personas, o ellos deben vender unas boletas a 500 pesos para cada año comprarle supuestamente un vehículo a un regidor. Eso fue el sábado y ella presentó evidencias y presentó testimonios de personas. Bueno, pues esta semana, comenzando la semana, el diputado Jorge Frías del partido oficialista se molestó muchísimo por eso. Y él publicó en la plataforma de Twitter o de X, que se llama ahora mismo, textualmente él escribió: bajo mi responsabilidad les digo a los empleados del PRM que están pasando informaciones a medios de comunicación por un par de pesos, dice él, que se preparen, que si perdemos en el 28 van a desear los descuentos. Es para afuera que van, decía este diputado Jorge Frías. Bueno, eso a mí me hace pensar que yo pienso a veces que el presidente de la República debe de estar bien mortificado, bien loco que acabe este tiempo, bien muriéndose. Porque, óyeme, yo nunca había visto una gente que a veces como que olviden las posiciones en las que están y como que no piensan antes de reaccionar y antes de responder a todo. Si se supone que Nuria presentó ese reportaje y presentó supuestas evidencias y presentó supuestos testimonios, ¿tú crees que es posible que un diputado de ese mismo partido se despache con esas declaraciones? Eso lo que hace es que la gente piense que él apoya eso que se podría llamar, si es verdad, hasta una sinvergüencería. Y eso, señores, es la muestra clara de que hay gente que está en los puestos, pero parece que no tiene su mente muy clara. Porque en vez de él reaccionar de esa manera, hubiera sido mucho más sabio, mucho más salomónico, que él publicara ese mismo tweet o esa en X, invitando a que los PRMistas dejaran esas prácticas o a que lo pensaran mejor antes de incurrir en esas prácticas. Sin embargo, miren ustedes, ahora yo les pregunto, ¿ustedes piensan que eso no son cosas que a cualquier presidente de la República le quitan el sueño? Yo a veces pienso, miren, que Abinader por lo menos pasa grandes desvelos con esa gente, porque por un lado se ve que a veces él tiene una gran intención de hacer las cosas bien, pero por otro lado se ve, óigame, que hay gente que no pega una. Y entonces, además de que hay algunos que parece que tienen demasiado deseo de meter la mano donde no debe, supuestamente, según los reportajes, hay otros que entonces no dejan en ningún momento de despacharse con declaraciones que en nada ayudan a su propio partido, sino todo lo contrario, que echan a perder lo poco que se puede decir que ha hecho su propio partido. Hoy, la señora que dirige la Comisión de Ética, la señora Milagros, la doctora Milagros, en primer lugar dijo que investigaría esa denuncia que se hizo en el FEDA
Y en segundo lugar, lamentó muchísimo esa declaración del diputado Jorge Frías. Pero díganme ustedes, ¿qué hace ella con lamentarse si sabemos que mañana y pasado van a seguir algunos de ellos con declaraciones de esa naturaleza? Porque las hemos visto en más de una ocasión. Y uno no tiene que ser politiquero para uno darse cuenta que ese tipo de conductas cada día hunden más al partido que está gobernando. Y uno lo lamenta muchísimo porque uno votó por ese partido, porque se suponía que representaría el cambio. Pero uno ve que por un lado, el presidente de la República y 2 o 3 tienen un afán porque las cosas se hagan bien, pero otros, por otro lado, al parecer tienen otros planes. Bueno, habrá que ver qué ha de pasar con eso. Tengo un tercer tema que compartir y ese ocurrió en San Cristóbal. Y es que allí los parientes de un niño que tenía por nombre Eider Pueblo, de 2 años de edad, ese niño Eider de 2 años de edad, ellos denunciaron que supuestamente llevaron a ese niño al centro médico para practicarle una cirugía, la cirugía que es la circuncisión o la fimosis. Lo llevaron supuestamente a Alpina. Siempre en esta cosa yo digo supuestamente, porque yo no creo que hay que sepultar a la gente antes de que la justicia determine. Y supuestamente a él, que lo llevaron para hacerle una cirugía, como ya indiqué, pues horas más tarde ese pequeño sencillamente perdió la vida en el centro hospitalario, en el Juan Pablo Pina. Y su familia dice que eso se debió a una mala práctica. Y ellos incluso tienen una serie de argumentaciones diciendo que lo llevaron bien, que estaba bien, que trataron en principio trataron de ocultarle lo que había sucedido y que finalmente el pequeño falleció. Y ellos están entonces solicitando que se investigue ese caso y que se le dé respuesta. Bueno, ahí hay 2 cosas que decir. Primero, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de informaciones, con ese tipo de aseveraciones. Uno no puede aseverar desde que uno ve una noticia de que alguien falleció por mala práctica. No es bueno aseverar. ¿Por qué? Porque uno sabe que los familiares de las personas, yo, usted, cualquiera, cuando le fallece una persona en un centro médico, en los primeros momentos, cuando está la rabieta y el dolor, ustedes saben que se dice de todo. Y uno tiene que tratar de ser lo más objetivo que se pueda frente a esos casos. Bueno, es verdad, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. En segundo lugar, siempre que se hace ese tipo de denuncia, las autoridades no deben nunca asumir que se trata de pataleo. Yo puedo decir tal vez que hay que tener cuidado y que hay que evitar los pataleos, lo puedo decir yo, usted, pero las autoridades no están llamadas a llamar ese tipo de denuncia pataleo. Siempre que se denuncia que un pequeño murió en un centro médico, supuestamente por una mala práctica, las autoridades deben cerrar toda brecha de duda. ¿Cómo se cierran la brecha de duda? Oh, señores, investigando. Y no, yo creo que cada vez que hay un pataleo, las autoridades no tienen que correr. Pero cuando se habla de una denuncia de que por una mala práctica en una cirugía de ese tipo, un pequeño murió, un niño de 2 años, y la familia dice que llegó bien y que falleció por una mala práctica, pues las autoridades se casan con la gloria si lo investigan. Yo siempre he dicho, en estos casos, como quiera, las autoridades salen ganando. Si la familia tiene razón, las autoridades salen ganando porque demuestran que ellos están haciendo las cosas bien, que quieren investigar, que quieren que todo se haga bien. Pero si la familia no tiene razón, también las autoridades salen ganando porque demuestran que ellos están escuchando y que quieren poner orden. Así que como quiera que sea, ante esta denuncia le conviene a las autoridades investigar eso que ha ocurrido en San Cristóbal. Repetimos, ese niño Eider de 2 años fue llevado para practicarle la cirugía, la fimosis, la cirugía que se hace para la circuncisión, y su familia dice que llegó bien,
y que repentinamente se le informó que el pequeño había fallecido y ellos alegan que se trata de una mala práctica y piden que se investigue y se haga justicia. Yo vuelvo a decir, eso es lo que hay que hacer, investigar ese caso y no verlo como un simple pataleo. Pero también la gente que hace contenido de las redes sociales debe aprender cuando ve ese tipo de denuncias a no comenzar inmediatamente a estar subiendo toda suerte de cosas sin pruebas, sin saber lo que se está diciendo, porque el problema de la gente de las redes sociales es que sube muchas cosas y después que se da cuenta de que no era verdad, nunca vuelven para atrás a pedir disculpas. Así que por eso hay que tener cuidado con ese tipo de información. Queremos que se investigue, pero con prudencia, que nadie lleve las cosas por donde no debe ir. En el día de hoy trascendió que 3 personas fueron abatidas en una cabaña. Esas 3 personas eran o están vinculadas a un asalto que hubo en el día de ayer en una joyería en San Pedro de Macorís. La joyería se llama Oro en San Pedro de Macorís y fue asaltada en el día de ayer, y quienes la asaltaron cargaron con una gran cantidad de las joyas que se venden o que se comercializan en ese lugar. Y hoy, como casi todos esos casos de asaltos, fueron a parar a una cabaña y en esa cabaña fueron abatidos 3 de ellos por la policía. Los abatidos fueron, según ha trascendido, Yosmal Guzmán Cabrera, alias El Flaco, oigan, de 24 años y ya anda en esa clase de diabluras, o andaba. Fue abatido también uno conocido como el Black, y también fue, o más bien el Black, y a él también se le llamaba el Rata. Y un tercero que no ha sido identificado todavía, o no había sido identificado en la tarde de hoy. El vocero de la policía dice que a ellos se les ocupó cositas sencillas, algunos anillitos, algunas cadenitas, nada que ver con el botín, con la magnitud del botín que se llevaron en el asalto. Habrá que ver dónde anda el resto de lo robado. Pero en estos casos siempre es lamentable esos famosos intercambios de disparos. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso ocurre, siempre la población se queda con la duda de si realmente las cosas ocurrieron así o si no hubo otro implicado. Y a veces se trata sencillamente de especulaciones, porque usted sabe que en nuestro país somos abogados, periodistas y todo el mundo elucubra sobre todo. Pero si ocurre eso, es cosa natural que la gente especule. Y la gente no entiende por qué siempre esos asaltos terminan con que las personas implicadas sean abatidas. Seguramente hubo otros implicados porque las autoridades hablan de que ellos eran sencillamente parte de los implicados. Lo que hace suponer que hay otros que también estaban en el robo. Lo triste es eso, que ellos fueron abatidos y su familia entonces ahora se queda con un dolor doble. El dolor de saber que los rostros de los suyos andan en todas partes como personas que se consideran ladronas hasta el momento. Y en segundo lugar, el dolor de perder seres queridos en esa circunstancia. Bueno, la otra cosa que ha trascendido es que desde la semana pasada se ha visto a las autoridades, y a mí me ha impresionado muchísimo que he visto a las autoridades quitando las patinetas en las calles. Eso yo lo vi la semana pasada y me impresionó porque vi que incluso personas del llamado DICRIM estaban en eso. Yo no sé por qué la DICRIM o el DICRIM tiene que participar en eso. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo que no entiendo por qué, porque eso no es un delito ni tiene que ver nada con el objetivo del DICRIM. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. En el fin de semana también, la gente que tiene ese tipo de negocio de alquiler de patineta en el Conde se quejó diciendo que no debía de ser eso porque ellos están regularizados y a mucha gente que ellos le alquilaron la patineta eléctrica se le fueron quitadas, las autoridades se la quitaron. Bueno, miren, ahí en primer lugar, el primer error que yo veo es ese, que yo veo gente del DICRIM en eso. Y eso a mí me parece un error. Porque a veces con el deseo de hacer las cosas, tal vez no se hacen de la manera adecuada. Y entonces eso hace que la gente especule y diga lo que es y lo que no es.
Y la segunda cosa que yo veo ahí es que yo entiendo que sí hay que regularizar eso. Sobre todo, señores, porque hay una gran cantidad de menores de edad que usted lo ve donde quiera, en las avenidas, en todas partes. Usted los ve corriendo esas patinetas. Eso es verdad. Por ese lado es cierto y eso hay que ponerle un control. Pero la tercera cosa que quiero decir es que una cosa es regularizar eso y otra cosa es que usted vea a una persona adulta que ande con una patineta de esa y sencillamente usted uniformado venga y se la quite sin ninguna explicación. Y miren, yo le voy a decir una cosa que ha tenido este gobierno, un error que ha tenido este gobierno en muchas cosas, y es que hacen las cosas sin ningún tipo de explicación y tú no le ves ningún tipo de explicación y después cuando la gente se queja, entonces tratan de resolverlo, tratando de explicarlo, cuando ya nadie le hace caso porque todo el mundo ha especulado en todas partes. Saben que eso mismo sucedió con eso de las patinetas. Yo vi en el día de hoy a la ministra de Interior y Policía, a la señora Farideh Raful, diciendo que van a regularizar el uso de las patinetas. Pero lo están diciendo cuando ya se ganaron la mala voluntad del que alquila la patineta, del que la compró, del que andaba en ella, de aquel al que bajaron de ella y se la quitaron sin ninguna explicación. Y entonces esas son cosas que nos hacen pensar que todavía nuestra gente no acaba de entender que aunque usted esté en puesto de autoridad, usted tiene que saber que ya la población no anda como antes, que porque usted estaba uniformado, usted tornaba y viraba y nadie decía nada. Estamos ya en otro tiempo. Y todo, mire, aun sea que usted dirija en su casa, su familia que usted lo dirija, sus hijos, ya usted sabe que usted no se puede levantar un día y empezar a quitar sombrero sin dar ningún tipo de explicación. Y miren, lamentablemente las autoridades que tenemos ahora a veces pecan de eso y parece que después alguien lo llama y le dice, miren, pero ¿qué es lo que pasa? Y luego uno lo ve que quieren explicar y entonces ya la gente está predispuesta con lo que están haciendo. Yo sí quiero y espero que se regularice eso, porque en verdad, si eso sigue así, todos esos menores de edad andando en las calles con esas patinetas, pues ya usted sabe lo que puede pasar. Pero que se haga bien, que se haga de buena forma y que eso no sea entonces, la regularización no sea más un problema que un beneficio. Como quiera que sea, todo lo que se intenta regularizar va a traer ronchas. Pero si usted lo hace por la vía correcta, las ronchas son menos dolorosas y para usted es mucho mejor. Y bueno, el último tema que voy a tratar es uno que ha estado en la palestra en los últimos días. De hecho, yo ya lo había tratado, pero vi que en el fin de semana se elevó bastante ese tema. ¿De qué trata? Bueno, los conserjes, las secretarias, los porteros y los serenos de las escuelas públicas han comenzado una lucha para que el Ministerio de Educación les revise sus salarios. Ellos dicen que lo que están cobrando es muy poco. Incluso esta semana hubo una reunión en donde incluso se sacó una directiva para una especie de asociación de secretarias, porteros, conserjes y serenos de las escuelas públicas y han comenzado una lucha. Y vi que esta semana Juan Valdés se incorporó a la lucha y he visto que algunos de los influencers o de las redes sociales y comunicadores, maestros y del entorno educativo se han unido a esa lucha. Eso es un problema que hace mucho tiempo debió solucionarse. Uno sabe, porque uno no va ahora a decir que uno vive en la luna, que uno no sabe qué es lo que hay con esa gente, porque esos son nombramientos administrativos y es lo que prácticamente le queda al gobierno para ellos mismos, digámoslo así, de buena fe, poner a la gente de sus partidos. Eso es así. Uno no va a criticar eso porque uno sabe que todos los partidos que ganan quieren colocar su gente y en educación hay un buen nicho para eso. Y ya ustedes saben que por el tema de los concursos no pueden colocar personas, no pueden colocar en puestos de maestros ni de directores. Entonces les quedan esos puestos de conserjes, secretarias, serenos, porteros. Ahora, yo lo que digo es, si esa gente va a estar ahí,
y está haciendo un trabajo, pues entonces hay que pagarle como debe de ser, porque en ningún lugar del mundo se explica cómo desde el gobierno, cómo el Estado, que se supone que debe ser el garante de los derechos, le pagan a una persona 15,000 pesos por un mes de trabajo. Y un mes de trabajo casi sin horario, porque conserjes y secretarios, serenos, esa gente y portero están en las escuelas prácticamente como esclavos, porque esa gente llega ahí desde que raya el alba y se queda ahí hasta que se oscurece el día en las escuelas, y más ahora que la gran mayoría o una gran parte de las escuelas son de jornada extendida. Y díganme ustedes, y entonces a esa gente se le descuenta, se le hacen los descuentos de ley de 15,000 pesos y la mayoría de ellos viene recibiendo 12,000 y pico de pesos. Pero póngale a eso que esa gente tiene que pagar pasaje, pagan transporte todos los días para ir a su trabajo. Y un motoconcho cobra 100 pesos para ir y 100 para llevarte. Todavía sea que anden en carro de concho pagando 35 pesos, ida y vuelta son 70 pesos, multiplique eso por 25 para ver cuánto le va a dar. Entonces, ¿qué le va a quedar a esa gente para comer y vivir? Entonces, mientras eso sea así, se le está diciendo a esa gente que hagan un trabajo mediocre porque no se le está pagando lo correcto. Yo lo que creo es que si siguen durmiendo con eso, vamos a llegar a una situación en la que las escuelas van a tener la misma situación con los conserjes, secretarios y demás, lo mismo que ha pasado con algunas seccionales de la ADP, que es bien difícil el trabajo porque protestan y cada rato se para la docencia, con o sin razón. Yo no estoy evaluando eso en este momento, no me interesa. Si no se atiende ese reclamo, creo que eso va a pasar. Yo en realidad no sé por qué. Yo escuché incluso que la semana antes pasada estaba diciendo el gobierno que hay mucha gente que está en nómina de esos que no trabajan. Bueno, pero si hay gente en nómina, conserje y portero y sereno que no trabajan, eso ni siquiera se le debe mencionar a los que están pidiendo que se le aumente el sueldo. Porque si hay gente que está así en la nómina, que no está yendo a trabajar, ellos no son los culpables. Hay que buscar los culpables en otros lugares. Y hay que pensar en la posibilidad de que ellos consigan su remuneración como debe ser. Señores, así están las cosas. Así ha caminado nuestro país en los últimos días. Uno cuando ve las cosas de esta manera, uno se da cuenta que en nuestro país está pasando lo mismo que en todos los países de Latinoamérica. Lo propio del desarrollo. Un pueblo que puja porque quiere desarrollarse y por otro lado, algunos que arriban al poder y no acaban de entender que el mundo hace tiempo que dejó de ser como era, que ya las cosas son definitivamente diferentes y que requieren de otro tipo de actitudes. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Gracias porque siempre comentan mis videos y gracias porque los comparten. Dios mediante nos volveremos a ver en la próxima oportunidad.